en el tema del racismo. Tampoco estamos discutiendo si es que el racismo, mejor dicho, nadie está cuestionando que el racismo es una lacra que debe ser combatida, y digamos la discusión es más bien cuáles son los medios más eficaces para avanzar en ese sentido. Creo yo que tampoco estamos discutiendo que existe en el Perú, también algo que señaló Jorge ahora, ¿no? Un imaginario discriminador, ¿no? En donde claramente hay un polo que tiene más estatus, un polo más blanco, más criollo, que tiene más estatus en el imaginario social, y un polo indígena, digámoslo así, que está desvalorizado, ¿no? Yo diría que son temas más bien consensuales, ¿no? Yo identificaría como dos grandes núcleos en el debate, ¿no? Y el primero tiene que ver justamente con este tema de los cambios. No si es que ha habido o no ha habido, sino más bien la magnitud, los alcances de esos cambios que han habido, ¿no? Y si es que en esa combinación de continuidad y cambio prima, digámoslo así, la continuidad o prima el cambio. Yo diría que esa es, ¿no? En esa mezcolanza, ¿cuál de los dos componentes pesa más, digámoslo así, ¿no? Y yo diría que allí las diferencias se entienden por varios lados, ¿no? De un lado hay una discusión que me parece que tiene que ver con, o miramos esta combinación de cambio y continuidad poniendo énfasis, diría yo, en una suerte de deber ser, ¿no? Todos tenemos una imagen de cómo deberían ser las cosas en una sociedad democrática donde la ciudadanía se respeta, y obviamente al contrastar la realidad con ese ideal estamos mal, ¿no? Y prima, digamos, el sentimiento de insatisfacción y el sentimiento de que hemos avanzado poco. Yo diría que siempre es importante tener en cuenta el deber ser, ¿no? Por supuesto, para tener un norte de a dónde queremos llegar, ¿no? Pero también diría yo que otra manera de evaluar el mix, digámoslo así, entre continuidad y cambio sería mirar cómo estamos ahora respecto a cómo estábamos hace 30, 40, 50 años, ¿no? Yo creo que si uno, en la medida que uno privilegie la meta, va a tender a ser más pesimista, va a tender a mirar que prima la continuidad. Yo pienso que si uno más bien mira, compara la situación del país, como les decía, hace 40, 50 años respecto a lo que es ahora, va a tender a pensar, es mi impresión general, de que lo que prima es el cambio, a pesar de que ciertamente hay rezagos, continuidades, como querramos llamarlo, ¿no? Entonces me parece que ese es un aspecto importante del debate. Y yo tiendo a pensar que prima más el cambio, ¿no? En esta discusión, yo me ubico más de ese lado. Y me parece que esa discusión es importante más allá de cuál es la perspectiva desde la cual uno entra, porque me parece que el Perú en su conjunto, al menos es lo que yo percibo, desde mis sesgos también, que el Perú se entiende mejor desde una perspectiva en la cual ciertamente hay patrones viejos, jerárquicos, estamentales, discriminadores. Yo diría que el Perú se entiende mejor si es que uno asume que esos patrones se han resquebrajado, han entrado en cuestionamiento, han entrado en crisis, pero que el problema es que ese viejo patrón no ha sido destruido, eliminado, digamos, ¿no? Sus restos siguen estando allí y no ha emergido ciertamente un orden alternativo capaz de, digamos, aislarlo y dejarlo atrás. Entonces tenemos esta extraña coexistencia entre elementos viejos y nuevos, ¿no? Y entonces, pero yo sí parto en medio de estas coexistencias de asumir que ese viejo patrón discriminador, racista, oligárquico, como lo querramos llamar, que era muy fuerte hasta la década de los años 50, 60, hasta antes de Velasco, para ponerlo quizás solamente en una sola frase, ese orden, como les digo, ya no es más vigente en el sentido de que es un orden considerado legítimo por la mayoría de la población, ¿no? A diferencia del pasado, ¿no? Yo siempre menciono que en la década de los años 60, Julio Kotler y Giorgio Alberti aplican una encuesta y le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con la frase, hay gente que ha nacido para mandar y gente que ha nacido para obedecer? Y la mayoría de los encuestados respondía que estaba de acuerdo con esa frase. A mí me parece que es obvio que a estas alturas
ha habido un cambio en ese plano, ¿no? Como les digo, el problema está en que un orden alternativo, democrático, ciudadano, no ha cuajado, pues tampoco en realidad, ¿no? Entonces yo diría que ese es un conjunto de temas que tienen que ver con uno de los núcleos, me parece, del debate, ¿no? Entonces, para resumir en esta parte, yo diría que efectivamente yo tiendo a pensar que priman los cambios, pero esos cambios no han dado lugar a un orden alternativo, y entonces tenemos mezcla de elementos viejos que persisten y elementos nuevos que han seguido caminos muy diferentes. Y eso lo hemos debatido alguna vez ya antes con Jorge, eso hemos hablado en alguna reunión anterior que tuvimos, ¿no? Yo diría que esos cambios en parte han asumido formas efectivamente democráticas, institucionales, más ciudadanas, y también se expresan en esto que muchos autores han llamado el achoramiento que se vive en la cultura popular, ¿no? Es decir, una especie de igualación, pero que tiene manifestaciones también de revancha, de desorden, de anomia, ¿no es cierto? Esto que es la cultura del achoramiento, de la cual se habla tanto, ¿no? Es decir, una especie de igualación caótica y desordenada, ¿no? Yo leería que eso también es parte de estos cambios que han habido y que digamos, no necesariamente se han encauzado en el sentido que todos quisiéramos, ¿no? Bueno, entonces termino, ese sería uno de los grandes, me parece, temas de discusión, ¿no? Otro de los grandes temas de discusión que yo he encontrado es, otra vez, cómo aproximarnos al tema del racismo. Y yo diría que hay una discusión en torno a si privilegiamos el análisis de las mentalidades, de las concepciones, de los valores, del plano de la cultura, por así decirlo, o si por el contrario privilegiamos en el análisis, siendo las dos cosas importantes, por supuesto, el terreno de las prácticas, de las interacciones, de cómo se relacionan las personas, independientemente a qué es lo que estén pensando, por así decirlo, ¿no? Y yo más bien tiendo a pensar que en este terreno ha habido dos temas importantes que se deben considerar, ¿no? Uno, que yo sí diría que ha habido un cambio muy importante de mentalidades, pero ciertamente no es algo generalizado, ¿cómo decirlo? Hay sectores distintos en este cambio de mentalidades. Por supuesto, si uno mira el tema de la discriminación y el racismo, hay quienes están arriba, digámoslo así, quienes están en una situación privilegiada y quienes están abajo en una situación de subordinación. Yo diría que había un cambio de mentalidades muy importante en el mundo, por así decirlo, de los que antes eran víctimas de la discriminación y que antes la aceptaban con cierta pasividad y ahora la cuestionan, ¿no? Creo que el cambio de mentalidades ciertamente ha sido mucho más lento, en eso estoy de acuerdo con lo que decía Jorge hace un rato, en el terreno de los que quieren mantener privilegios, ¿no? Entonces, y ha sido muy intenso en el otro lado. Y ahora, después está el otro asunto, el paso del tema de las mentalidades al tema de las prácticas. Yo creo que cada vez más uno encuentra casos en donde, en el plano de la interacción social, en donde los que antes aceptaban pasivamente la subordinación, ahora la cuestionan. Y la cuestionan, creo yo, de muy distintas formas, y la cuestionan en la medida de sus posibilidades. Es decir, los más empoderados, por así, entre comillas, al pretender, al establecerse una interacción que los pretende subordinar, protestan y se imponen, digamos, y hacen valer sus derechos.